usa a estos hombres, y usted les recordaba cada palabra, Señor, desde los profetas, desde Moisés hasta los profetas, y ardía el corazón de estos hombres, recordando el Señor cada palabra que había sido dicha de él, porque estos hombres no sabían que el que estaba con él era el Jesucristo, Dios Todopoderoso. Cuando ellos le decían: tú no sabes lo que ha acontecido, tú no sabes lo que ha pasado, eres tú, ni te das cuenta. Cuando el Señor comenzó a contarles todo desde Moisés hasta los profetas, que era necesario que se cumpliesen las escrituras, amados hermanos. Amén. Y como lo he dicho y lo dije en el primer parte y la segunda parte, estamos nosotros, todos sus hijos, sus santos, su remanente, caminando en este tiempo, hermano. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Amén. Usted pídele a Dios discernimiento espiritual cuando lea las escrituras, cuando escuche las noticias, cuando usted vea los acontecimientos, las señales. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces. 12ª profecía, y es, si me puedes ayudar, Ángela, así como profeta. Estamos hablando de las profecías acerca de Jesucristo y su cumplimiento. Bueno, quiero leer antes Mateo capítulo 5, versículo 18. Quiero leer unos textos antes. Si usted llegó, diga amén. Mateo. Versículo 18 dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice el Señor en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. ¿Para qué llegó el Señor? Para cumplir, hermano, la ley, la palabra y cada profecía que salió de la boca de nuestro Dios, de su propio Padre Celestial, y que aun cuando aquella palabra no le fuera bien, no le llevara a las condiciones como humano él estaba, o comprendiendo la humanidad de él, y aunque tuviera que negarse a sí mismo, aunque tuviera que padecer, aunque tuviera que hacer la voluntad del Padre y no estimar su propia vida. Amén. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? A usted y a mí hoy, dígale al Espíritu Santo de Dios, que nosotros debemos aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Si usted quiere caminar en esta palabra y en la palabra profética de esta palabra que es más segura, debemos aprender a confiar y a poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Amén. No sé si me hago entender, no sé si usted comprende, pero debemos de estimar nuestra vida prácticamente, hermano, así como el Señor, como nos enseñó el Señor. Amén. No importa que tengamos que padecer, va a ser necesario. No importa las pruebas que tengan que venir, no importa los acontecimientos, hermano, no importa las persecuciones, no importa las difamaciones, no importa las calumnias. Si eso lo hicieron con la vara reverdeciente el árbol, hermano, ¿cómo no será nosotros más, que estamos más necesitados y que somos pecadores todavía, que cometemos error, que fallamos de una u otra manera, amados hermanos? Por eso el Señor dice: someteos pues a Dios. ¿Y qué? Esa es la voluntad de Dios. Y el diablo, hermanos, tendrá que huir. Si el enemigo viene por un camino,
por 7, espavorido, tendrá que huir, hermanos. Usted lo verá delante de Dios. Déjeme leerle en la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 18: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Hermano, todo lo que se habló de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres se cumplió mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, al detalle, hermanos, al detalle. Amén. Al detalle. Dice en la traducción lenguaje actual: yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Cada palabra, hermanos, que está escrita en esta bendita palabra en las Escrituras, se cumplirá como se cumplió en la vida del Señor Jesús. Entonces, como profeta, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Recuerde usted apuntar ahí a un lado del Deuteronomio, profecía cumplida, o sí, PC o profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Entonces usted la va, y yo le voy a decir ahora. Deuteronomio 18, 15. No podemos, tenemos que darle estima a esto, hermano, a lo que se hizo con el Señor, porque esto afirmará más tu vida. Dieciocho 15. Dios promete un profeta como Moisés, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis. Versículos 16 al 18. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horé el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueran. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Entonces usted va a colocar a un lado, con una flechita, va a colocar CP o cumplimiento de esa profecía, Juan 6, versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14. Como profeta estamos hablando. Como profeta, Jesucristo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando estos hombres vieron la señal de esa alimentación, de esa multiplicación de los panes y los peces, la gente, los hombres que estaban aquí, los niños, las mujeres, habían visto esa señal, cosa que en aquellos tiempos no habían esas señales, no habían ese tipo de señales. Era algo extraordinario, era algo maravilloso, era algo sorprendente, algo que estaba fuera de sí, amados hermanos. Tomar de un niño 2 panes y 5 peces y un hombre humano entre ellos, hacer una oración al Padre, y en sus propios ojos, delante de ellos, una señal, un milagro tan especial, de donde abundaba en ese momento panes y peces
y eran recogidas canastas y por toda parte panes y peces. La gente se maravilló viendo esta señal, viendo este extraordinario milagro, y decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. En la permítame, nueva traducción viviente, Juan capítulo 6 versículo 14. Amén. A ver aquí, Juan 6, 14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, la gente exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. La Nueva Biblia Viva me dice de la siguiente manera: al darse cuenta de la señal milagrosa que Jesús realizó, la gente comenzó a decir: no cabe duda que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Al mundo. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Ahora yo quiero leer otros textos. Juan capítulo 1 versículo 45. Versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Como escribieron ¿qué? Los profetas de él. Ahora vamos a Hechos capítulo 3 versículo 19-26. La palabra es espíritu y la palabra es la que trae vida. Mientras usted está leyendo, está trayendo vida a su espíritu y alimento a su alma, hermanos. Es galardón, y Dios galardona este tiempo en el cual usted está haciendo y está colocando su mente en la palabra, está colocando su alma, su espíritu. Y dígale al Espíritu Santo: enséñame en esta noche, ilumínanos, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. 3 versículos 19 al 21. Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Ve usted? Ahora, esa pregunta se la hicieron a Juan el Bautista. El pueblo judío esperaba un profeta como Moisés. Y cuando escucharon a Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento y que bautizaba gente, se le acercaron a él. Y sin duda estos hombres, la pregunta fue directa a Juan el Bautista. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 19 y al versículo 21, por favor, usted se puede ubicar. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú
¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: amén. Cuando habla ahí en las escrituras, ¿eres tú Elías?, habla de aquel hombre que se levantó en el Antiguo Testamento y que el pueblo conocía que este hombre era utilizado en gran maneras como profeta, porque era un hombre, hermano, dice la escritura, también sujeto a pasiones, pero era un hombre del espíritu, hermano, un hombre que obedecía a Dios, que estaba sujeto a la presencia de Dios, y que aún este hombre, aún, hermano, aún decía de sí mismo palabras tan concretas de un hijo de Dios cuando está en la presencia: si yo soy un hombre, varón de Dios, que descienda fuego, hermanos. ¿Y qué pasaba? Descendía fuego, en cuya presencia estoy. La gente esperaba a alguien, pero Juan respondió: no. Y el profeta, como Moisés, pero respondió ¿qué? No. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no, hermanos. Por eso Jesucristo, cuando vemos a Jesucristo en estas profecías como profeta, amada iglesia, era necesario que hombre como nuestro Señor Jesucristo, cada palabra que Él decía no es mía, no es de mi propia voluntad, porque cada palabra que yo anuncio es cada palabra que mi Padre me la da. Cada palabra, dice aún el mismo, el Señor Jesucristo, y ustedes lo han escuchado, que aún ni sé qué, ni se va a dar gloria al mismo. Iglesia, Mateo 21:11, y estamos leyendo palabra. Capítulo 21, versículo 11. Al terminar esa entrada triunfal, la gente, cuando vio a Jesucristo entrando en un pollino, la gente admiraba a este hombre que estaba sentado, tal vez no en un carruaje, no en algo escultural, no en algo que llamaba la atención, sino en un simple pollino, para que se cumpliese lo que decía la escritura de este hombre, Jesucristo. Y dice el versículo 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Podemos ver a través de todos estos textos, hermanos, que hemos leído, que la gente lo reconocía como profeta, pero lamentablemente la gente, ¿qué? No le creyó como profeta de Dios. No le creían como el enviado de Dios. No creían a las palabras. Tuvo que, aún después de esa alimentación, poner en contexto a los hombres. Y ustedes saben,
donde el Señor les dice: ustedes me buscan no por la palabra, sino por el alimento que yo les doy. ¿Cuántas veces el Señor, no está escrito, pero cuántas veces el Señor hizo milagros delante de ellos y les dio comida y les daba, y volvían otra vez, hermano, al siguiente día? ¿Y usted qué cree que esto atrae qué? A más comelones, mas no oidores de la palabra de Dios, mas no a escuchar la santidad de Dios, mas no a escuchar a aquel hombre que es lo que estaba diciendo. Créalo. Usted no lo puede leer así detalladamente, literalmente. Y se aumentó más las multitudes a causa de los que otros compartieron. Y entonces el Señor ya no hizo 5,000, sino a 10,000 y a 20,000 y a 50,000. Y la cuenta se aumentó a 1,000,000. Pero créanlo que las multitudes apenas se dieron cuenta, muchos pueblos llegaban allí no por la palabra, sino por el alimento. No por escuchar a este hombre como profeta, como hablaba de parte de Dios. Pero también otros creyeron como nosotros hemos creído en las Escrituras. Y bendito por los que creyeron. Y nosotros bienaventurados que sin ver creemos y estamos aquí porque hemos creído a este hombre que descendió de los cielos, y que cada palabra que está contenida en las Sagradas Escrituras son vida y son espíritu, y son las que han transformado nuestro corazón, son las que han transformado nuestra maldad, nuestra oscuridad, nuestras tinieblas, nuestra maldad. Todo lo que Dios ha hecho es por la bendita y hermosa palabra, porque es la que nos ha restaurado, es la que nos ha convertido, es la que nos ha ajustado a sus leyes, hermanos, a su santidad, a sus propósitos, a su bondad, a su misericordia. La palabra es la que nos ajusta. Nosotros no es como el hombre que se mira ahí en la espada, ¿sí? O en el espejo, y se voltea y ¿qué? Y se olvida, hermano. Nosotros no somos así. Nosotros, sus hijos, sus pueblos santos, es hombre y mujer, joven y jovencita, que mira la palabra, escudriña la palabra de Dios y la pone por obra, y no se olvida de ella, y se sujeta a la palabra de Dios. Se sujeta a esa palabra porque es más segura, esa palabra profética, que cualquier otra palabra, amados hermanos. Y cuando creemos esta palabra profética, palabra que Él mismo enseñó, palabra que Él mismo trajo a esta humanidad hace 2000 años, aquella palabra que estos hombres recogieron, recibieron, esta es la palabra que hoy, hermano, tiene vida y sigue teniendo vida y sigue teniendo poder en nosotros, por la profecía de este hombre, Jesucristo de Nazaret. Lucas capítulo 7 versículo 16. Y todos tuvieron miedo. Y se va a enterar usted por qué. Algunos ya saben, ya vieron el título. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Hermano, eso no se ha visto. No se había visto en esos tiempos. No había un hombre que llamara, que se, hermano, trasladara en estos campos donde todos los días se enterraba gente, el sepelio, pero no había sacerdote, no había fariseo, no había religioso, hermano, que fuera utilizado en gran manera. No lo había. Estaba ausente, totalmente ausente el pueblo de esas señales y esos milagros. Pero dice la Escritura: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios
ha visitado su pueblo. ¿Usted se imagina, hermanos? Un hombre, un humano. ¿Cuántas personas iban detrás del féretro? Y que se le acerque, hermano, un humano a un féretro, a un ataúd, envuelto ya, listo para ir a depositar ese cuerpo allá a una distancia, y las mujeres llorando, porque había mujeres que hasta se conseguían para que lloraran ahí. Entiendo que hasta les pagaban para que lloraran también. Así tuvo que el Señor sacar a aquellas mujeres de ese cuarto, le digo a la niña, y tuvo que sacar a todos esos llorones incrédulos y gritones ahí. No servían para nada. Perdóneme la expresión, pero no ayuda a la fe. Y tener que acercarse un hombre terrenal, porque ellos lo que veían era un hombre terrenal, y acercarse a un ataúd y decirle: joven, oye, levántate. Así sencillo, sin nada de show, hermano, sin nada de generar vientos ni nada. Así: joven, levántate. Y entonces el que había muerto, ¿qué? Se incorporó y comenzó a hablar. Yo lo he hecho como en 3 ocasiones, hermano, y he tocado el muerto cuando podía entrar a los hospitales, y ahí estaban, y algunos todavía calientes, y nunca se levantaron, hermano. Pero lo peor, no hacerlo. Pero yo sí decía: uy, Señor, esta alma. O sea, me compadecía, hermanos, y sabía que a este hombre que estaba allí, joven, había tenido una muerte violenta. Y yo decía: Señor, su alma. No hay en Dios, nuestro Dios, como profeta, como nuestro Dios. Lucas capítulo 24, versículo 17. Ahí mismo en Lucas 24. Versículo 17: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en ellas, que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y aún de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía, ¿qué, hermano? Lo que, ¿qué? De él decían, hermanos. ¿Qué es lo que estamos nosotros hoy, hermanos, diciendo? ¿Qué es lo que estos santos profetas de Dios, las escrituras han dicho de Jesucristo? Pero mira, aún el pueblo dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La iglesia de Dios no puede ser, hermano, y tener esta actitud, hermanos. Nosotros tenemos que dejar toda insensatez y más bien creer, hermanos. Y nosotros no podemos ser tardos de corazón, sino, hermanos, cada palabra que usted pueda leer en la escritura, inmediatamente usted no puede ser: "No, es que no entiendo, es que yo no sé, y es que esto no me entra, y es que ay, hombre", y más bien usted sale hasta enojado y cierra la Biblia. ¿Cuánto les ha pasado cuando no han entendido, hermano? Y dice: "Ay, no, mejor otro día la leo, y porque no entiendo aquí nada, no comprendo". Y muchos pelean con Dios. Y a mí me pasó algunas veces, hermanos. Y yo no sé si yo solo seré el que me ha pasado, pero hay momentos en donde usted tal vez no comprende lo que dice allí y usted dice: "Ay, pero qué tan torpe soy, o qué tan tardo para esto, Dios, bendito Dios. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir?". Muchas veces el pueblo, hermano, está procediendo, algunos, de esta manera. Dios está hablando y están siendo, hermanos, insensatos con lo que se está predicando, con esta palabra profética más segura. Y están siendo tardos de corazón. Tienes que decirle al Señor: Señor, abre mi mente, que comprenda las palabras, que pueda entender. Espíritu Santo, ilumíname. Pero pídaselo a Dios: Señor, dame sabiduría. Señor, que mi mente, todo lo que esté en mi mente, porque hay veces la mente tiene tantas situaciones, tantos problemas, hermano, tanta turbación, que no te deja ver con claridad lo que Dios está hablando a tu vida, esa palabra. Y muchos hermanos salen gozosos con la palabra, y otros hermanos dicen: "Uy, no sé". Y por último, Juan capítulo 9, versículo 17. Y le estoy mostrando lo que estos hombres confesaban y declaraban en cada alguno de esos momentos donde el Señor estaba ahí involucrado y no se hacía, se dejaba de ver la palabra siempre a causa de un milagro, una señal, o las palabras que él hablaba con sabiduría de su Padre como profeta. Juan capítulo 9 versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él respondió, hermanos, que es profeta. ¿Qué es qué? Profeta. ¿Qué hizo en este ciego, hermanos? ¿Sus ojos qué? ¿Desde qué? ¿Desde cuándo era ciego? Hermano, la escritura dice que de nacimiento. ¿Y cómo lo terminan interrogando? ¿Ah? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Hermano, la pregunta es para usted. ¿Qué dice usted del que le abrió sus ojos? ¿Qué dice usted hoy? ¿Qué dice usted de Jesucristo? ¿Usted sí cree que es profeta? ¿Usted sí cree que sigue siendo profeta? ¿O dice: ay, no, es que ya murió? La palabra está viva. Allá
en el trono, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero pronto, hermanos, el Señor descenderá del lado del Padre. El profeta descenderá y sus palabras serán dichas. Y aún aquellas palabras que todavía no se han cumplido están por cumplirse. El Señor espera en esas palabras. Lo que ya está escrito, que va a decir el Señor de las naciones y de los juicios que va a proferir sobre Satanás, sobre los impíos, sobre los injustos, sobre los justos. Cuando le diga el Señor a la iglesia: benditos de Dios, benditos de mi Padre, bienvenidos los que han sido fieles, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras el Señor está a punto de decirlas, hermano. Son palabras proféticas, son palabras que están allí y que están para su pueblo, para usted y para mí. Entra en el gozo de tu Señor. Sea iglesia que seamos arrebatados, sea iglesia que estemos ahí tal vez a 4 metros. Pero esas palabras del profeta Jesucristo, de nuestro Señor, están, hermano, a punto de ser dichas a su pueblo. Y todo lo que está escrito, aún esperando cada palabra aquí en las Escrituras, que el Señor descienda para abrir su boca, y cada palabra, hermano, será pronunciada con poder, pero también con juicio, con misericordia, pero también con un fuego consumidor y también con ira. Aunque usted no lo crea, pero también la ira de ese profeta también será manifiesta en su boca para los hijos de ira. Bendito Dios. Y quiero dejar allí, hermanos. Quiero dejar allí. Y quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y usted medite allí. La gente lo reconoció. Póngase sobre sus pies, por favor. Porque vieron las señales, los prodigios, por la palabra que él anunciaba. La pregunta es: ¿usted cree? Y usted me podría decir muy ligeramente: sí, yo le creo, pastor, yo le creo. Detente un momento allí. ¿Has creído al mensaje? ¿Al mensaje del Señor? Piensa allí y medita allí en esta palabra, en estas escrituras que hemos leído hoy. Como dijo Deuteronomio, más de 1000 años, profeta levantaré como tú, Moisés,
entre tus hermanos y hará lo que yo hablare. Ese es nuestro Dios, porque cada palabra que le mandó a decir el Padre fue dicha, y cada palabra se cumplió, y cada palabra se va a cumplir. Por eso no podemos ignorar, iglesia, lo que fue dicho de Él, porque aún esas palabras están aguardando su venida, porque esas palabras están allí a la espera de que Él descienda con poder y gloria, porque ya no descenderá como siervo, descenderá como juez, descenderá como rey, descenderá como Señor supremo, descenderá en medio de las naciones, y todo ojo le verá, ángeles alrededor de Él, la potencia de los cielos removida, todo ojo le verá, y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Y entonces se manifestará y tomará cada palabra que está allí todavía esperando escrita, cada palabra que menciona Apocalipsis, cuando los rollos sean abiertos y el Señor proclame juicio y justicia sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra, iglesia. No lo quisieron oír, no le quisieron creer cuando Él vino con misericordia como siervo. Aún, pero cuando vean la majestad del Señor, la gente temblará de miedo, y la gente no solo dirá: he aquí el profeta, he aquí el Hijo de Dios que desciende sobre nosotros. Y muchos querrán esconderse de la presencia de Dios. Muchos huirán a los campos.